Muy buenas, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver el tema de criterio de visibilidad, pero antes vamos a ver un tema importante que se llaman los números primos. Son aquellos números mayores a 1 que son divisibles entre 1 y entre sí mismo. Si cumple estas tres características, quiere decir que sí es un número primo. Vamos a empezar primeramente con el número 2. El número 2 ¿es mayor a 1? Sí. Cumple el primer punto. ¿Es divisible entre 1? También. Cumple el segundo punto. ¿Y es divisible entre sí mismo? También. Cumple el tercer punto, por lo cual el número 2 sí es un número primo. Vamos con el siguiente, el número 3. ¿Es mayor a 1? Sí. Cumple el primer punto. ¿Es divisible entre 1? Sí. Cumple el segundo punto. ¿Y es divisible entre sí mismo? También. Cumple el tercer punto, por lo cual el número 3 sí es un número primo. Ahora vamos a saber si el número 4 es un número primo o no es un número primo. Primeramente, ¿el número 4 es mayor a 1? Sí. Cumple el primer punto. ¿Es divisible entre 1? También. Cumple el segundo punto. ¿Es divisible entre sí mismo? También. Cumple el tercer punto, pero mucho ojo aquí, que también se puede dividir entre 2. Y eso es una característica más del número 4, por lo cual el número 4 no es un número primo. Vamos con el siguiente, el número 5. ¿El número 5 es mayor a 1? Sí. Cumple el primer punto. ¿El número 5 es divisible entre 1? También. Cumple el segundo punto. ¿Y el número 5 es divisible entre sí mismo? También. Cumple el tercer punto, por lo cual el número 5 sí es un número primo. Ahora vamos a saber si el número 6 es un número primo o no lo es. Primeramente, ¿el número 6 es mayor a 1? Sí. Cumple el primer punto. ¿El número 6 se puede dividir entre 1? También. Se cumple el segundo punto. ¿Y el 6 se puede dividir entre sí mismo? También. Se cumple el tercer punto. Pero mucho ojo, que el 6 también se puede dividir entre 2 y entre 3. Por lo cual, esas características nos quieren decir que no es un número primo. Vamos con el número 7. ¿El número 7 es un número mayor a 1? Sí. Cumple el primer punto. ¿El número 7 se puede dividir entre 1? También. Cumple el segundo punto. ¿Y el número 7 se puede dividir entre sí mismo? También. Cumple el tercer punto, por lo cual el número 7 sí es un número primo. Si ustedes son curiosos y quieren saber si hay más números primos, pueden hacer una criba de Eratóstenes. Primeramente van a crear su tabla del número 1 hasta donde ustedes quieran, hasta el 20, hasta el 40, el 60, 80, 100, 200, 400, hasta donde ustedes quieran. Una vez que hayan hecho su tabla, primeramente van a empezar con el primer número primo, que es el número 2. Ustedes lo van a colorear, en este caso estos rayoncitos que hice pues como para representar que está coloreado, y van a eliminar todos esos números que son múltiplos del 2. Aquí yo voy a hacer un tache al número 4 porque es múltiplo de 2, elimina el 6, elimina el 8, al 10, al 12, al 14, al 16, al 18 y al 20. Después de eso se van a encontrar el siguiente número primo, que es el número 3. Lo colorean y eliminan sus múltiplos del número 3, que es el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. Y así se saltan hasta el siguiente número primo, que es el número 5. Lo colorean y después eliminan sus múltiplos, que es el 10, el 15 y el 20. Y así se saltan hasta el siguiente número primo, que es el número 7. Y lo colorean igual y eliminan sus múltiplos, que es el 14, y hasta aquí es el único que está. Y después de aquí se saltan hasta el siguiente número que no está coloreado ni está eliminado, que es el 11. Y ustedes van a verificar al número 11 con esos tres puntos si es un número primo o no es un número primo. Y si es un número primo, lo van a colorear y van a eliminar sus múltiplos del número 11. Y van a hacer lo mismo igual con el número 13, con el número 17 y con el número 19. Ahora vamos con los criterios de divisibilidad. Vamos a empezar con la divisibilidad entre 2. Se puede dividir entre 2 si su último dígito termina en 0, 2 y múltiplos de 2. Tenemos los siguientes ejemplos. Solamente vamos a verificar
si es divisible entre 2 o no es divisible entre 2. Primeramente tenemos el número 20. El número 20 tiene sus dos dígitos, el 2 y el 0. A nosotros solamente nos importa el último dígito. Entonces el último dígito de 20 es 0. Por lo cual el número 0 nos quiere decir que sí se puede dividir entre 2. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el número 12. Su último dígito del número 12 es el número 2. Entonces, con esto podemos decir que sí se puede dividir entre 2. Ahora vamos con el último ejemplo, que es el número 3. El último dígito del número 3 es el número 3. Pero mucho ojo, que 3 no termina en 0, no es 2 y no es múltiplo de 2. Por lo cual, el número 3 no se puede dividir entre el número 2. Ahora vamos con la divisibilidad entre 3. Va a ser divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Aquí en esta nubecita les dejé unos múltiplos de 3. No son todos, pero les dejé unos cuantos. En este ejemplo, que es el 51, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar al número 5 y vamos a tomar al número 1. Y los vamos a sumar. Si esa suma nos da un múltiplo de 3, quiere decir que sí se puede dividir entre 3. Y si no nos da un múltiplo de 3, quiere decir que no se puede dividir entre 3. Entonces, 5 más 1 nos va a dar 6. Entonces 6 sí es un múltiplo de 3, por lo cual 51 sí se puede dividir entre 3. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a tomar el 4, lo vamos a sumar más el 8 y lo vamos a sumar más el 6. 4 más 8 más 6 nos da 18. Y miren, el número 18 sí es un múltiplo de 3, por lo cual 486 sí se puede dividir entre 3. Vamos con el último ejemplo, que es el 34. Vamos a tomar el número 3 y lo vamos a sumar más el número 4. 3 más 4 nos da 7. Y 7 no es un múltiplo de 3, por lo cual 34 no se puede dividir entre 3. Ahora vamos con el siguiente, que es la divisibilidad entre 5. Se puede dividir entre 5 si el último dígito tiene que ser 0 o 5. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y vamos a empezar con el número 25. Aquí solamente nos va a importar el último dígito. Su último dígito de 25 es 5. Y vean, el último dígito tiene que ser 0 o 5. Por lo cual 25 sí se puede dividir entre 5. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el número 30. Solamente nos importa el último dígito, por lo cual el último dígito de 30 es 0. Y con esto podemos decir que el 30 sí se puede dividir entre 5. Ahora vamos con el último ejemplo, que es el número 4. El número 4, pues su último dígito es 4, pero 4 no es 0 ni es 5, por lo cual 4 no se puede dividir entre 5. Ahora vamos con el último, que es la divisibilidad entre 7. Se puede dividir entre 7 si al multiplicar su último dígito por 2 y restarlo al último número formado por los dígitos restantes, el resultado es 0 o un múltiplo de 7. Sí, suena complicado, pero con los ejemplos van a ver que es muy sencillo. Muy bien, aquí están los ejemplos, pero antes aquí les dejé una nubecita que va desde el 0 hasta los múltiplos de 7. No son todos los múltiplos, pero son unos cuantos que nos van a servir de ayuda. Tenemos el primer número, que es 315. Vamos a tomar este último dígito y lo vamos a multiplicar por 2. 5 por 2 nos da 10. Ahora, con ese 10 lo vamos a restar a estos últimos dos dígitos. 31 menos 10 nos da 21. Y miren, 21 es múltiplo de 7, por lo cual sí se puede dividir entre 7. Vamos con el último ejemplo, que es 147. Igual, vamos a tomar su último dígito, que es 7, y lo vamos a multiplicar por 2. 7 por 2 nos da 14. Y este 14 le vamos a restar entre este 14. 14 menos 14 nos da 0. Y miren, aquí está el 0, por lo cual 147 sí se puede dividir entre 7. A continuación les voy a dejar unos ejercicios. Ustedes van a marcar con una palomita o con un tache si estos
se pueden dividir entre 2, van a marcar una palomita o un tache. Si estos se pueden dividir entre 3, van a marcar con una palomita o con un tache. Si estos se pueden dividir entre 5, y van a marcar con una palomita o con un tache si estos se pueden dividir entre 7. Las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Y aquí están las respuestas. Como pueden ver, 12 sí se puede dividir entre 2 porque su último dígito termina en 2. 44 sí se puede dividir entre 2 porque su último dígito termina en múltiplo de 4. 33 no se puede dividir entre 2 porque su último dígito termina en 3. Y 3 no es múltiplo de 2. Vamos con el siguiente. 14 no se puede dividir entre 3 porque 1 más 4 nos da 5 y 5 no es múltiplo de 3. 22 tampoco se puede dividir entre 3 porque 2 más 2 nos da 4 y 4 no es múltiplo de 3. 555 sí se puede dividir entre 3 porque 5 más 5 son 10 y más 5 son 15 y 15 sí es múltiplo de 3. Ahora, 50 sí se puede dividir entre 5 porque su último dígito termina en 0, por lo cual sí se puede dividir entre 5. 67 no se puede dividir entre 5, ¿por qué? Porque su último dígito termina en 7 y no termina en 0 ni en 5. Ahora vamos con el último. 95 sí se puede dividir entre 5 porque su último dígito termina en 5. Ahora, 203 sí se puede dividir entre 7, ¿por qué? Porque 3 por 2 nos da 6 y 6 menos 20 nos da 14 y 14 sí es un múltiplo de 7. 511 también se puede dividir entre 7 porque 1 por 2 nos da 2 y 2 y 51 menos 2 nos da 49 y 49 sí es múltiplo de 7, por lo cual sí lo podemos dividir entre 7. 343 sí es divisible entre 7, ¿por qué? Porque si multiplicamos 3 por 2 nos da 6 y 6 menos 34 nos da 28 y 28 sí es un múltiplo de 7, por lo cual sí lo podemos dividir entre 7. Espero les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, dejen un like. Cualquier duda o comentario, déjenlo en los comentarios. Y nos veremos en la siguiente. Hasta pronto.